Saludos mis hermanos, ¿cómo me les va? Qué bendición, qué alegría, qué gozo verlos por ahí. Como pueden ver, pues aquí estamos, protegiéndonos en tiempos de pandemia. Mire, esto que tengo yo aquí, como pueden ver, bueno, ¿por qué es? Esto, mis hermanos, es porque la gente y las autoridades, lo que nos dictan, lo que las autoridades dicen, es que, bueno, uno tiene que protegerse para que no entre ningún virus, ¿verdad? No entre el virus a nuestro cuerpo. Pero igualmente, para que usted, si tuviera síntomas, si tuviera alguna situación de esas, para que usted no lo transmita, para que usted no lo saque. Entonces, por eso nos dicen que hay que usar, ¿qué? Una, una mascarilla. Una mascarilla para que eso no salga. Y mi hermano y hermana, para no contagiar. Pero la pregunta es también, bueno, ahí en el confinamiento, donde estamos en nuestros hogares, donde estamos con nuestras familias, ¿usted de qué está contagiando a sus seres queridos? ¿De qué está transmitiendo a aquellos con los que estamos? En la palabra de Dios, en el libro de Proverbios, en el capítulo 18, versos 20 y 21, dice la palabra: cada uno comerá hasta el cansancio del fruto de sus palabras. La vida y la muerte dependen de la lengua. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice que cada uno comerá hasta el cansancio del fruto de sus palabras. Mi hermano, el fruto de sus palabras es un fruto rico. Las palabras que nosotros transmitimos a los demás son un fruto que edifica, o más bien es un virus que nosotros transmitimos. Dice que la vida y la muerte dependen de la lengua. Esto quiere decir que si usted está transmitiendo con sus palabras vida, si usted está transmitiendo ánimo, si está transmitiendo alegría, si está transmitiendo más bien miedos, mire, si usted lo que va a transmitir es miedo, es tristeza, es chicha, usted se siente presionado, tenso, y eso es lo que va a transmitir, mejor póngase un qué, de un tapabocas, mi hermano. Un tapabocas para que mejor eso no lo transmita. Hoy la palabra de Dios nos va a hablar mucho de eso. Nos va a hablar de cuándo nosotros tenemos que aprender a callar, pero también cuándo tenemos que hablar, que alzar la voz, cuándo tenemos que decir: Jesús, aquí estoy. Aunque el mundo nos quiera muchas veces callar en estos momentos. Por eso nuestro tema se llama Amor en tiempos de pandemia. A ver si nosotros eso es lo que estamos transmitiendo, si eso es lo que estamos contagiando. Vamos a compartirlo del Evangelio según San Marcos. Marcos capítulo 10, versos del 46 al 52. Marcos 10, 46 al 52. Dice así la palabra. Llegaron a Jericó, y cuando Jesús ya salía de la ciudad, seguido de sus discípulos y de mucha gente, un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que era Jesús, el ciego comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más todavía: Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y dijo: llámelo. Llamaron al ciego diciéndole: ánimo, levántate, te está llamando. El ciego arrojó su capa y dando un salto se acercó a Jesús, que le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo: puedes irte, por tu fe has sido sanado. En aquel mismo instante, el ciego recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vemos aquí esta historia que quizás algunos ya conocemos, que es de Bartimeo. Bartimeo dice la palabra hijo de Timeo. Timeo, que es un nombre arameo, que traducido al griego significa el que es digno. Imagínense qué interesante, él es hijo y su nombre viene del que es digno. Mas sin embargo, él, el que es digno,
termina mendigando, ¿verdad? Pidiendo limosna a la orilla del camino, ciego, dependiendo de la caridad, dependiendo de lo que los otros quieran darle. Y claramente en esos tiempos a la persona que tenía algún tipo de enfermedad, algún tipo de dolencia, siempre los judíos lo relacionaban con el pecado, con ser indigno, lo hacían a un lado. Y este pobre mendigo, pues ahí lo tenían como a la orilla del camino simplemente. Cuando oye que viene Jesús, entonces al oír que era Jesús de Nazaret, ya lo había escuchado, quién era Jesús. Dice que este ciego empezó a gritar: Hijo de David, ten compasión de mí. Él hace, de hecho, el primer saludo mesiánico que hay en los evangelios. Él es el primero en declarar a Jesús con un saludo de Mesías, el hijo de David, porque el Mesías iba a venir de la estirpe de David. Entonces dice: Hijo de David, ten compasión de mí. Y la gente se quedaba viendo y dice: y este es ridículo, cállese, oiga, seguridad, que alguien lo calle. Y le decían: vea, cállese, deja hacer bulla. O sea, la gente, los que lo rodeaban, sentían que tenían todo el derecho de callarlo, que tenían todo el derecho de decirle: usted no hable, usted aquí no tiene ni voz ni voto, aquí solo estamos los buenos, aquí estamos los que no estamos en pecado. Mire, ¿cuánta gente lo ha querido callar usted cuando usted quiere hablar de las cosas de Dios? ¿Cuánta gente ha querido en algún momento criticarlo? Decirle: vea, a mí no me hable de las cosas de Dios, porque mire todo lo que está ocurriendo. ¿Dónde está tu Dios? Vea esta enfermedad, vea esta situación. Y hay gente que más bien se molesta con los que dicen: Hijo de David, ten compasión de mí. Muchos han querido también, como veíamos al principio, ponerle un tapabocas y decir: mire, tome, póngase esto usted mismo y a mí no me hable de las cosas de Dios. Pero dice la palabra que entonces él con más fuerza, entre más lo callaban, él más gritaba y él más pedía. Entonces Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Jesús no le dice: no, ya, tranquilo, queda sano, listo, no. Jesús quiere que lo manda a llamar, y aquellos que lo estaban callando le dicen: no, ya el maestro te está llamando, ánimo, levántese, mire, te está llamando. ¿Qué diferente es? ¿Qué diferencia hay cuando las personas oyen la voz de Jesús? Cuando las personas que lo rodean oyen que Jesús también está compadecido de ese hombre. Cuando usted escucha la voz de Dios, mira a los demás, mira a los que estaban, a los que uno mismo despreciaba, los ve uno con ojos diferentes. Y entonces el ciego se fue inmediatamente y Jesús le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Y ahí viene lo más interesante. El ciego le contesta: maestro, quiero recobrar la vista. En el diccionario de la Real Academia Española dice que recobrar es recuperar algo que se tenía antes. Quiere decir que este hombre antes no era ciego. Este hombre podía ver. Algo le pasó en algún momento que perdió la vista. Y entonces qué tremendo es haber tenido algo que quizás uno no apreciaba mucho, que quizás para uno era algo normal, y de repente dejar de tenerlo. Qué tremendo. ¿Cuántos teníamos una esperanza, teníamos un amor, teníamos un trabajo, y en este momento lo perdimos y ahora sí que nos hace falta? Tanto que renegábamos del trabajo y el horario y levantarnos, y cuando ya lo hemos perdido, ahora sí que nos hace falta. ¿Cuánto no valoramos a nuestros seres queridos, nuestra familia, nuestra pareja? Pero cuando ya no las tenemos, cuando se ve casi que perdido, ahí sí sentimos un vacío, un dolor. Y ahí donde le decimos: Hijo de David, ten compasión de mí. Este hombre podía ver, pero perdió la vista en algún momento. Y Jesús le dice: puedes irte, por tu fe has sido sanado. Desde que Jesús le dijo: llámenlo, él mismo, cuando no se dejó callar, cuando él mismo no dejó que los demás lo minimizaran, sino que él, aunque era un indigno para todos, él no le importó, hizo a un lado la vergüenza, hizo a un lado su falta, cualquier cosa que sintiera, era su tristeza, su dolor, y él gritó más grande y fue donde él
Y Jesús le dice, por tu fe has sido sanado. Estamos en tiempos de pandemia. Y le pedimos hoy al Señor, le pedimos de verdad que sane nuestra sociedad, que sane a nuestros países. Qué lindo que el mismo Cristo le diga a la humanidad, a los cristianos, a todos los pueblos, por su fe han sido sanados. Por su fe han logrado que se quite esto, porque lo que dicen los expertos es que hasta dentro de un año habrá una vacuna, ¿sí? Para los expertos, para los médicos. Pero por nuestra fe, nosotros podemos adelantar toda fecha. Nosotros todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Pero ¿cuál es nuestra actitud cristiana en tiempos de pandemia? Dice al final que cuando Jesús le dijo, puedes irte, por tu fe has sido sanado. O sea que el mismo Jesús le está diciendo, ya, estás sano, puedes irte. ¿A dónde? En donde quieras, ya usted es libre. Jesús en ningún momento le dice, ok, pero ahora se tiene que ser discípulo, ahora se tiene que anotar, ahora ya es de los nuestros, ¿no? Jesús le dice, por tu fe has sido sanado, puedes irte. Y el ciego pudo haberse ido donde él quisiera. Pero ¿a dónde se iba a ir? Dice la palabra que en aquel mismo instante el ciego recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. ¿Él a dónde se iba a ir? Detrás de aquel que lo había sanado. ¿De cuántas cosas Jesús nos ha sanado a nosotros? ¿De cuántas cosas Jesús nos ha ayudado, nos ha limpiado, nos ha levantado? ¿Cuántos milagros podemos nosotros atestiguar? Y ahora nosotros seguimos a Jesús, seguimos al Maestro, porque solo Él tiene palabras de vida eterna. La iglesia y las autoridades nos dijeron, no pueden venir a los templos porque estamos en pandemia. Correcto, no podemos ir a los templos, pero sí podemos hacer iglesia en nuestras casas. No pueden ir al templo, pero podemos seguir sintonizando la Santa Misa. Ahora es cuando podemos hacer más prácticas espirituales con el Santo Rosario, con la oración en familia. El ciego, cuando recupera la vista, cuando Jesús lo sana, simplemente se pudo haber ido. Y muchas gracias y hasta luego. A nosotros nos mandaron a la casa. Ahora estamos viviendo esta nueva realidad, como le dicen algunos, pero ¿la estamos viviendo cristianamente? ¿O es que simplemente se hizo un paréntesis para los servidores? Ya, bueno, cuando todo esto pase, vuelvo a servir. Cuando todo esto pase, vuelvo a la misa. Cuando todo esto pase, entonces vuelvo a mi vida normal. Entonces, su labor cristiana, su espiritualidad, dependía de la asistencia. Más bien en estos tiempos, si ya no podemos tener oración comunitaria, pero podemos incrementar nuestra oración personal. Qué hermoso que ojalá que nuestros hijos, cuando crezcan los más pequeños, digan, mire, el mejor año que yo he vivido fue allá en el 2020, porque en ese tiempo, con el tiempo de la pandemia, ¿cómo me uní yo con mi papá? ¿Cómo me uní yo con mi mamá? ¿Cómo me uní con mi familia? Porque mi papá inventaba cada cosa para que pasáramos el tiempo juntos. Él ya tenía más tiempo, él me dedicaba más tiempo. Qué lindo que nuestra pareja dijera, mire, mi matrimonio, el mejor tiempo fue allá en el 2020. Ese fue el tiempo porque compartíamos más, nos veíamos, nos poníamos a ver series en la televisión, nos poníamos a orar juntos, hacíamos más actividades. Antes no teníamos tiempo, antes más bien nos quejábamos que no teníamos tiempo el uno para el otro. Es hacer de este tiempo de enfermedad más bien un tiempo de gracia. La pregunta es, ¿cómo usted está aprovechando estos tiempos? ¿Cómo usted le está dando vuelta? Como decimos los ticos, darle vuelta a la tortilla. ¿Cómo nosotros estamos aprovechando para hacer de esto un tiempo de bendición? Que sea más bien el mejor tiempo en nuestra vida espiritual, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar. Hacer y dar amor en tiempos de pandemia, donde más bien qué lindo que nuestros hijos sientan de que nosotros estamos liderando
como hombres en victoria, como hombres de valor, estamos liderando nuestra familia y llevando toda nuestra familia y poniéndola a los pies de aquel con el que todo lo podemos. Es como que si el estudiante o los estudiantes, ellos no dejaron de estudiar porque vino la pandemia. No, ellos siguen estudiando a través de medios remotos, no dejan de ser estudiantes. Es como que aquel deportista, el atleta o el futbolista, como estamos en estos tiempos, entonces deja de entrenar, deja de hacer ejercicio. Entonces, cuando vuelvan los partidos, cuando vuelva la competencia, le va a ir horrible. No puede descuidarse, no puede bajar el ritmo. Igual el cristiano. No podemos dejar de perder nuestra condición espiritual. Aprovechemos estos tiempos, tiempos de bendición, tiempos donde nuestra fe es la que va a demostrar realmente de lo que estamos hechos, en quién creemos, en quién confiamos, para que el Señor nos quite no solamente la venda de los ojos, nos quite esa ceguera espiritual y podamos ver cuál es el plan de Dios para mí, cuál es el plan de Dios para mi familia en tiempos de pandemia. No demos miedo, no demos cóleras, no demos mal humor, no estresemos a la familia, no estresemos a la pareja, no, más bien que de nosotros no salga ese virus que el demonio quiere sembrar en las familias, esos virus de odio, de rencor, de celos, de tantas cosas, que más bien de nosotros salga pura bendición, que salga pura dulzura, que sea una luna de miel la que estamos viviendo en nuestras familias, con nuestros seres queridos. Mis hermanos, que Dios me los bendiga. Un gusto poder compartir con ustedes y sigamos adelante para la gloria del Señor. Amén y amén.